A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo. La paz de Dios sea con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y su Ahl al-Bayt purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a Islam en casa. El ser humano batalla diariamente con sus deseos. Algunos son buenos, otros no tanto. Y en medio de su capacidad se esfuerza arduamente para no caer obviamente en esas malas tentaciones que poco a poco lo pueden inducir a alejarse del propósito divino, el cual es agradar a Dios Todopoderoso. Por lo general, cuando se cometen malos actos, pedimos perdón a Dios para poder reivindicarnos. Como les dije, es una lucha constante en nuestro día a día. Y por tal motivo, Dios Todopoderoso a nosotros nos ha dado las llaves de qué hacer en situaciones las cuales se nos presenten que tengamos malos deseos. Así que hoy vamos a hablar sobre cuáles son esas llaves. Esas llaves son el arrepentimiento y el perdón. O más bien, ¿cuál es la diferencia entre el perdón y el arrepentimiento? Porque muchas personas le preguntan a uno, ¿es igual el arrepentimiento que el perdón? ¿Es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia? El Imam Sadi alayhi salam dice lo siguiente: quien quiera que pida perdón con sinceridad a Dios, Él lo perdonará. Pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Qué es ese perdón? El perdón se conoce en árabe como istighfar, el cual es el acto, obviamente, de pedirle perdón a Dios, y es donde decimos astaghfirullah, o la variante que es astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, que quiere decir verdaderamente busco el perdón de Dios, que es mi Señor y sustentador, y me vuelvo arrepentido hacia Él. Ahora, istighfar, la palabra istighfar significa pedirle a Dios que nuestros deseos mundanos, ¿sí?, se alejen y que obviamente Dios nos proteja de ellos. El Imam Kazim alayhi salam dice lo siguiente: Dios dijo, oh hijos de Adán, si tus pecados llegaran hasta las nubes del cielo y luego me pidieras perdón, sin duda te perdonaría. Miren, el perdón es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra boca día a día. Día a día. No podemos pretender que vamos a tener una mejor vida o vamos a ganar, como quien dice, el paraíso sin el perdón. Es una constante. Somos seres humanos. No somos masumines, no somos inmaculados, así que pecamos. Tenemos malos pensamientos, ¿sí?, malas acciones. Y obviamente pecamos. El Sagrado Corán dice, Sura 3, salida 135, Bismillahirrahmanirrahim. Y los que cuando cometen una inmoralidad o se equivocan, se acuerdan de Dios y piden perdón por sus pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? Y no persisten en lo que han hecho mientras saben. Miren, queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas musulmanes, istighfar, el pedir perdón, se refiere a buscar la cercanía a Allah subhanahu wa ta'ala en pro de alejarnos del pecado. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. ¿Sí? Buscar el refugio
con Dios por cualquier pecado que se ha cometido o que uno está pronto a cometerlo. No tiene a veces la audubilá, el harán, el pecado enfrente. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Como el profeta Yusuf, salga corriendo. Pida perdón y salga corriendo. Miren, el perdón siempre nosotros tenemos que hacerlo. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de que terminaba las oraciones obligatorias, hacía 70 veces Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Pedía perdón, pero el profeta, pero lo hacía. Obviamente sabemos que él no cometía pecados, sino que obviamente lo hacía de una forma para que nosotros nos diéramos cuenta de que él tenía esa especie de ritual siempre, esa especie de congoja, de buscando siempre hacia Dios y enseñándonos que es hacia Dios que tenemos que siempre mirar en pro de salirnos del pecado. Bien sea un pecado a sabiendas, ¿sí?, o sin saberlo. El hecho de reconocer nuestros errores. Y el pecado nos ayuda a eso, a que reconozcamos nuestros errores, obviamente para no tener remordimiento después de ello. La búsqueda del perdón es considerado como un medio para purificar nuestros pecados y también un medio para buscar la misericordia divina. Por eso el Imam Bakr alayhi salam tiene un hadith que dice: todo hijo de Adán es pecador. Y el mejor de los pecadores son aquellos que piden perdón, que se arrepienten. ¿Sí? Miren, el perdón es la antesala del arrepentimiento. Hagan el tasbih, vayan a la calle. Bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ustedes van todo el día haciendo eso, astaghfirullah, pido perdón a Dios, porque nosotros sabemos qué audubilá hicimos o qué podemos cometer. Miren, el hecho nomás de pedir el perdón, astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, se crea una especie, hagan en cuenta, una especie de coraza, una especie de armadura para que el ser humano obviamente se aleje del pecado. El astaghfirullah también sirve para eso. Sirve para que no entres en pecado. Sirve como una precaución para que no cometas pecado. Es que yo nomás digo astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh cuando cometo pecado. No, dígalo ahorita. Astaghfirullah. Digan 70 veces astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh después de cada oración. Yo les recomiendo a todos que puedan hacer 1000 veces pecado, pero 1000 veces astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh después de las oraciones prerrogativas. El que lo pueda hacer, alhamdulillah. Si no lo pueden hacer, háganlo 1000 veces en el día, todos los días. No hay una cosa que hace descender más el rizq, el dinero, el sustento diario, que pedir perdón. Pedir perdón para con eso. Y es duro. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, pido perdón a Dios, es duro. Ustedes saben que no es sencillo. Porque ese, nomás decirlo, es una lucha fuerte contra el nafs de uno, contra el ego de uno. Las personas se han equivocado y no son capaces de decir que lo siento. Lo siento, disculpen. El pedir perdón no es algo sencillo. Por eso hay una súplica Saifatu Sajadiyya de Imam Sajjad, donde el Imam Sajjad habla de eso. Hay una súplica que él dice, súplica para que salga el deseo de pedir perdón a Dios. El deseo. Por lo pronto, quiero que les quede claro a ustedes que Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, es el pedir perdón, no es igual al arrepentimiento. Usted puede pedir perdón, pero después vuelve y reincide. Está reincidiendo, pero se apega, está perdonándose siempre. El hecho es que usted no vuelva, obviamente, a caer nunca más en ese pecado. Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué es el arrepentimiento? Ya hablamos sobre el perdón, sobre el pedir perdón. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Miren, el istighfar es para los pecados para los pecados pasados. El pedir perdón es para los pecados pasados. Y el arrepentimiento para los pecados del futuro.
El arrepentimiento se conoce como la tauba. Y la tauba, el arrepentimiento, es parte de la misericordia de Dios. Es una de las avenidas de su indulgencia ilimitada. Él ha mantenido siempre abierta para sus siervos. Porque si lo hubiera cerrado, nadie podría alcanzar la salvación. Queridos oyentes, queridos hermanos y hermanas musulmanes, el arrepentimiento es una cura para las enfermedades del alma y un medio para purificar las acciones indecentes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la paz de Dios sea con él, dijo: avergonzarse de los pecados de uno es arrepentimiento. Incluso hay un hadith del imán Rida alayhi salam, que dice: con el solo hecho que la persona cometió un pecado, no lo dicho, no le pidió perdón, no se arrepintió delante de Dios, con el solo hecho, además de sentirse mal, como se dice, cuando uno le da congoja o se siente apenado, el solo hecho de sentirse apenado, eso es suficiente para que Dios perdone el pecado. Sentirse apenado. El arrepentimiento es tomar medidas drásticas en pro de rectificar completamente todas nuestras acciones malas que tengamos en la vida. Cuando el ser humano se arrepiente con sinceridad, son otorgados los talentos. Miren, uno no necesita un programa espiritual. Solo con el arrepentimiento de corazón se otorgan las llaves y los tesoros de la vida. Con el arrepentimiento sincero. Por eso el imán Hassan al-Askari alayhi salam tiene un hadith que dice: el arrepentimiento borra todos los pecados y errores pasados. Todos los borra. Arrepentirse totalmente. Yo hoy me arrepiento y no más. Por eso el pecado es, como dijo el profeta, la cosa que molesta interiormente al ser humano y que no se quiere que las personas conozcan. Eso que lo molesta al ser humano. Y nadie quiere que se dé cuenta. Ese es el pecado. ¿Saben qué es arrepentimiento? ¿Sí? Les voy a contextualizar un ejemplo. Imaginen que van por una ciudad. ¿Sí? Por la mitad del camino se dan cuenta que van equivocados por la carretera. Van por la carretera equivocada. ¿Uno qué hace? ¿Sigue? No. Te detienes y rectifica tu rumbo. Para el carro. No, pero es que yo no voy para allá, yo voy para otro lado. Unos dirán: no, pues ya vamos aquí, hagámosle. Es el que tiene el tema del pecado, que dice: no, Dios nunca me perdona, entonces sigamos haciéndole. Que realmente se arrepiente y dice: no, la estoy haciendo mal. Detengo el auto y regreso. Me pasa a cualquiera de ustedes. ¿Está cometiendo un error? Párense y rectifiquen. Hagan un alto y rectifíquense. El arrepentimiento no está supeditado a lugar, tiempo o espacio. Ahora mismo, usted que está escuchando ese podcast, ahora mismo termina de escucharlo, vudú, 2 racas, y pídale a Dios: Dios mío, me arrepiento. Obviamente hay una oración específica para esto, para el arrepentimiento. Pero no necesita hacerla, con tal que sea sincero. El arrepentimiento sea sincero. No pierdan el tiempo en hacer el arrepentimiento. No lo retrasen. No retrasen la acción de pedir perdón a Dios, de rectificar su vida. No vaya a ser que la audubilidad por mañana sea tarde. Sagrado Corán dice, Sura 39, lea 53. Bismillahirrahmanirrahim. Di, siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros mismos. No os esperéis de la misericordia de Dios. En verdad que Dios perdona todas las faltas. Todas las faltas las perdona. Cuando uno hace esta fila, cuando hablamos sobre el pedir perdón,
No tiene gran cosa. Lo dice sinceramente. Y claro, si usted también dice no quiero volver a hacerlo más, no lo hace más. Y ya es prácticamente como que llegar al arrepentimiento. Se cuenta como un arrepentimiento. Entonces pedir perdón. Usted se aleja, ese arrepentimiento. No lo vuelva a hacer más. Lo que pasa es que a veces el pedir perdón, es cuando uno ha hecho alguna cosa mala, ha hecho algo malo, entonces uno lo dice. Como para borrar ese pequeño error que has tenido en el momento. Ay, yo le mandé a la hermana Astaghfirullah, que Dios me perdone. Listo. Y no lo voy a hacer más. No lo voy a hacer nunca más. Ahora bien, ya hablamos que el arrepentimiento obviamente abre las llaves de cualquier talento que tengamos. ¿Cuáles son las condiciones del arrepentimiento? ¿Existe alguna condición para ello? El arrepentimiento no es aceptado solo por decir me arrepiento. Existe una serie de condiciones para ello. Al imam Ali le preguntaron que cuáles eran las condiciones para el arrepentimiento. Dijo la siguiente. Dijo, hay 6 condiciones para arrepentirse. Dijo uno, cuando cometes el pecado o cuando ya te pones delante de Dios para pedir perdón o arrepentirte, tienes que tener remordimiento por el pasado, por las cosas malas que hiciste. Remordimiento. Y ese remordimiento va acompañado con lágrimas y demás. Me siento mal. O por lo menos con esa pena, con esa congoja. ¿Sí? 2. Tener una resolución fuerte, firme, de no volver a hacerlo nunca más. Nunca más vuelvo a hacer ese pecado. 3. Si te le tomaste y le robaste un derecho a alguien, devolvérselo. Devuelvan lo malo que hicieron. Es decir, robaron alguna cosa, cogieron alguna cosa, se la devuelven. O tenían un hermano musulmán en el trabajo y le hicieron alguna cosa para que ese hermano saliera del trabajo, miren cómo restablecen ese derecho. 4. Que cumplas con los deberes que descuidaste para satisfacer tu obligación con respecto a él. 5. Que prestes atención a la carne de tu cuerpo que ha crecido con alimento ilícito para que se derrita como resultado del dolor y el luto de tu piel. Que sienta uno que realmente uno la embarró. Sentir con un embarro. Y 6. Que haga que tu cuerpo pruebe el dolor de la obediencia de la misma manera que antes probaste el dolor de los pecados. ¿Cómo así? Que el dolor de la obediencia. Pues muy sencillamente, ¿no? Uno a veces para cometer el pecado, la persona no tiene ningún problema. La persona va y lo comete. ¿Sí? Y le encuentra placer. Pero para cometer el acto bueno, es decir, para reversar eso que hizo, es que es difícil. Hermano, ¿usted habló de la hermana o el hermano? Vaya, pídale perdón. A ella no. Así como usted fue y denigró delante de ella, delante de todo el mundo, vaya y lo pide. Pero hermano, vaya y lo haga. Tuvo esa fuerza para hablar mal de la persona delante de los demás. Ahora tenga la fuerza para decirme disculpo delante de los demás. Esa es dura. Esa es dura. Y a eso se refiere el imam Ali. ¿Sí? Por el dolor de la obediencia. El dolor obviamente de dejar ese pecado atrás y el dolor obviamente de salir delante de las personas y decir, qué pena, yo hablé mal de esta persona. Miren, tengan remordimiento y tengan resolución para poder arrepentirse. Siéntanse mal por el pasado, porque así van a tener fuerzas para obviamente volver a su Señor. Sean justos con ustedes mismos. No carguen con ese lastre los pecados. Por eso el imam Bakr tiene un hadith que dice, quien se arrepiente sinceramente será recompensado por 10 veces su arrepentimiento. Si ustedes quieren que los talentos de Allah subhanahu wa ta'ala desciendan sobre ustedes, arrepiéntanse de cualquier cosa mala que hayan hecho. Inshallah puedan
compartir este podcast. Y no se olviden, Palestina libre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.